Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bien, las preguntas. Es importante hacerse preguntas, porque en la medida que uno se haga preguntas, pues significa que hay cosas que resolver, cosas que clarificar, cosas que discernir, cosas que nos pueden ayudar, pero profundamente en nuestra vida espiritual, nuestra vida de fe. Pues a propósito, pues que este es un canal católico. Las preguntas, los problemas. Cuando estudiábamos en el colegio, años atrás, había un libro que era el libro de Baldor, me parece que se llamaba el libro de Baldor. Era un libro bastante grueso que tenía una cantidad de problemas y cuestiones por resolver que nos rompió la cabeza a muchos. Y eran problemas que nos ponían a pensar. ¿Cómo se sentía uno de contento cuando se aprendían las fórmulas y los pasos y llegaba a la ecuación final y el resultado final perfecto? Y buscamos en las últimas páginas, que era donde están las respuestas, no el procedimiento, sino las respuestas cómo la respuesta al problema, obviamente en cifra, en número. Pues, oh, sí dio, nos poníamos todos contentos. Resolver los problemas nos causan satisfacción, tranquilidad, paz, el resolver un problema. Resolver preguntas. Y hoy hay muchas preguntas que resolver. Y llegó una que me puso a pensar. Me puso a pensar seriamente a propósito, ahora que estamos hablando de liturgias y hablamos del Novus Ordo y el Vetus Ordo y lo de preconcilio, el posconcilio y que está en la liturgia y que todo ese tipo de cosas y que le competen a uno directamente como sacerdote. Entonces me encontré una expresión que dice así: un discurso donde la Iglesia no deja espacio a la aventura de la libertad, incluso en la vida espiritual, corre el riesgo de convertirse en un lugar rígido y cerrado. La pregunta mía es la siguiente: ¿qué significa no dejar espacio a la aventura de la libertad, incluso en la vida espiritual? ¿Por qué hago esa pregunta? Porque no se entiende qué es dejar espacio a la aventura de la libertad, incluso en la vida espiritual. Yo sé que hay unos intérpretes que saben perfectamente lo que quiso decir un personaje importante, pero de una manera, bien, lo que quiso decir fue esto y esto. Y otros nos quedamos, ¿qué fue lo que quiso decir? Pero hay unos intérpretes que no fallan. Ellos conocen perfectamente lo que quiso decir y lo exponen. No, es que así no es, que no lo malinterpreten, pero ¿por qué tienen que interpretarlo siempre negativamente? A ver, ¿por qué? Y entonces yo digo, bueno, quiero interpretarlo positivamente. Explíqueme. ¿Qué significa dejar espacio a la aventura de la libertad, incluso en la vida espiritual? Porque si no se deja espacio a la aventura de la libertad, incluso en la vida espiritual, se corre el riesgo de convertirse en un lugar rígido y cerrado. En eso se convierte la Iglesia. Cuando en la Iglesia no se deja espacio a la aventura de la libertad, incluso en la vida espiritual corre el riesgo de convertirse en un lugar rígido. Como nos estamos preguntando y con una sana intención, una recta intención. Aquí no se trata de enredar a nadie, no, ni señalar a nadie, ni ponerle zancadilla a nadie. Aquí lo que nos gustaría es que nos explicaran los términos, porque parece ser que para los personajes importantes una palabra significa otra cosa. Pero decir este tipo de cosas es prácticamente algo políticamente incorrecto. Quiero hacer un paréntesis. Yo no sé si mi canal lo ven algunos predicadores católicos, laicos, sacerdotes, no tengo ni idea. Pero si de pronto lo ven, me llamó la atención de un predicador católico que mire lo que voy a decir de él. Creo en él, porque veo en él una conversión seria y profunda. Veo en su rostro, en sus palabras, en su mirada, a un hombre que está lleno de Dios. Ese es mi parecer, lo que he visto de este señor.
Y este hombre lleva alrededor, no sé, creo que ya más de 20 años, ¿no? En un apostolado muy interesante y muy bonito. Pero me acuerdo que cuando yo lo conocí, cuando empezó a narrar su testimonio, él hablaba mucho de los novísimos, de la escatología, de lo que es el cielo, la gloria, la conversión, la condenación eterna, los novísimos, ¿no? Cielo, infierno, purgatorio. Y su enseñanza y su predicación era bastante convincente por la experiencia que tuvo este hombre de Dios, porque es un buen hombre. Ojo, que yo no estoy hablando mal de este señor. Más bien con todo respeto y consideración a este señor, a este predicador, porque sé que ha hecho una gran obra. Y la sigue haciendo, sigue viajando, lo siguen invitando. Es un hombre que presta credibilidad y sin dudarlo, me ha enseñado mucho. Me ha enseñado mucho. Es bueno, es recto, es noble y sé que tuvo una conversión radical. Pero lo que sí he venido notando, que eso es lo que a mí me llama mucho la atención y hasta me preocupa, es que su discurso ya no es como el de hace unos años. Ya es un discurso que puede estar orientado, porque no puede entrar en su intencionalidad, por el Espíritu Santo, no sé, pero ya no habla tanto de los novísimos, ya no habla de la condenación eterna, ya no habla de esas realidades, sino que está más bien dado a predicar como un buenismo que no es saludable. Creo, es mi entender, porque yo aquí no soy Dios, yo me puedo equivocar. Creo que no tiene un buen director espiritual. Me da la impresión de que no tiene un buen director espiritual. Entonces, así van las cosas. Hoy en día se ha dejado de predicar con parresía, con valentía. Se ha dejado de predicar con ese pundonor y vehemencia, no con violencia, sino con vehemencia, con fuerza, con verdad. Porque hoy predicar con vehemencia es estar mal geniado. Predicar hoy con fuerza es predicar irritado. Predicar hoy con la verdad es predicarlo sin caridad. Todo se tuerce, todo se amaña, todo se tergiversa. Y no es así. Por eso el sacerdote ha tenido miedo hoy en día de predicar. Hay muchos periodistas y muchos apologistas que no tocan determinados temas. Eso es prohibido de tocar determinados temas. Y cuando los llegan a tocar, los tocan con unas pinzas, como haciendo una cirugía, pues, de alta gama, si es que puede decir así, de filigrana, que uno llega a decir, bueno, al fin, ¿qué quiso decir? ¿Sí o no? Porque hoy decir la verdad es ser grosero. Hoy decir la verdad es ser grosero, ser inoportuno, ser imprudente. Y aquí siempre estas cosas siempre hay que aclarar todas estas cosas. Sí, decir la verdad en el momento adecuado, en el contexto debido, con las palabras precisas, todo ese tipo de cosas. Porque siempre habrá alguno, pero es que la cosa es, no. Decir la verdad en el momento debido, con las palabras adecuadas, en el contexto que se debe. Y resulta que todo esto se ha vuelto una maraña. Y así no podemos estar. Por eso es sano preguntarse qué significa una iglesia que no deja espacio a la aventura de la libertad. Incluso en la vida espiritual corre el riesgo de convertirse en un lugar rígido y cerrado. Entonces yo pregunto con una recta intención, sin ponerle zancadilla a nadie, ¿me pueden explicar qué significa una iglesia que no deja espacio a la aventura y a la libertad? Incluso en la espiritual, ¿qué significa eso? Porque yo puedo entender esto de la siguiente manera. Ok, vamos a darles a la iglesia, vamos a darle un espacio a la aventura de la libertad, incluso en la vida espiritual. Entonces voy lunes y martes
Liturgia de las horas. Estoy hablando de un consagrado. Religioso, religiosas, sacerdotes, consagrados. Lunes y martes, liturgia de las horas. Vamos a hacer laudes, vamos a hacer vísperas, vamos a hacer completas. Las intermedias también las hacemos, para que quede la liturgia de las horas bien hechecita. Lunes y martes, eso no falla. Miércoles, levantada por la mañana a las 5 de la mañana, como acto de sacrificio, nos vamos al lago. Yo, a propósito, yo vivo cerca de un lago. Esta parroquia aquí cerca, queda cerca de un lago que se llama el lago Sunset, ¿no? Entonces, eso como que significa como caída de la tarde, algo así. Entonces, me levanto a las 5 de la mañana y me siento ahí en un lugar especial, unas piedras, unas rocas que hay en el lago bien bonitas, no en la orilla o en un puente que hay también por allí, y me siento en posición, ¿no?, de loto y empiezo a respirar profundamente y con mi corazón lleno de gratitud, observando el cielo matutino, el frescor de la mañana, los patos que salen de su sueño y empiezan a nadar, los pajaritos que trinan y anidan en las copas de los árboles. Veo ese paisaje tan maravilloso, el agua todavía serena y en calma, y ese aroma del rocío que aún cubre la tierra y las hojas. ¡Qué paz, qué maravilloso! Y le digo, Señor, gracias por esta naturaleza, gracias, Señor, por tu creación. Eso lo hago el miércoles. El jueves llevo un libro espiritual, ¿no? Y como estamos en una situación de orden ecuménico, de diálogo interreligioso, también voy a llevar un libro de Anselm Grün o de Anthony Emelo, para conocer otras espiritualidades. ¿Por qué no? Si hay que darle espacio a la libertad, porque si no nos volvemos rígidos, ¿no? Entonces, el viernes vuelvo a hacer la liturgia de las horas, pero no con qué, con las horas intermedias, sino por la mañana laudes, por la tarde vísperas y ya al ir a descansar completas. ¿Eso qué significa? Pues así te estoy dando espacio a la aventura de la libertad, incluso en la vida espiritual. Estoy en la vida espiritual. ¿Será eso? ¿O qué tal esta? Pudiendo ir a misa todos los domingos, un laico, pudiendo ir a misa todos los domingos, porque se puede ir a misa todos los domingos esta persona, por ejemplo, que vaya domingo de por medio. Es decir, 2 veces al mes. Porque no hay que ser demasiado rígido. Esa cosa de misa todos los domingos tampoco. ¿Qué tal si usted un domingo, por qué no asiste a una iglesia protestante? Hay unas muy buenas. Los predicadores, mire, excelentes, que a veces les barren con un sacerdote. Predican con unción, aleluya, entusiasman. Eso es bueno porque no hay que ser tan rígidos, hay que mirar otra liturgia, otras expresiones. La aventura, la libertad, incluso, ¿no?, en la vida espiritual. ¿Será eso? Entonces, obviamente, van a decir, no, eso no fue lo que quiso decir. Entonces, ¿qué fue lo que quiso decir? Y ahí es cuando pone en aprietos a los intérpretes. O los intérpretes no interpretan al que lanzó el mensaje, sino ellos empiezan a decir lo que ellos creen, que fue lo que quiso decir el personaje importante. ¿Sí ve cómo estamos? Con todo y volviendo al inicio, sí nos debemos preguntar. Hay que preguntarse, y preguntarse sanamente, con inteligencia, con recta intención, sin ponerle zancadilla a nadie, ni tratar de ir en señalamientos, hacer tropezar al otro, no. Yo escuché por ahí a un predicador que decía, es que traten de no malinterpretar a los personajes importantes, ¿no?
hay que interpretar de manera positiva, pues tratemos de entender qué fue lo que quiso decir de manera positiva. Y entonces yo dije, oiga, este hombre tiene hasta tiene razón. ¿Y por qué no, verdad? No tenemos que señalar siempre y ver ahí el lunar, pues ahí o el puntito blanco en el tablero blanco, el puntito negro en el tablero blanco, perdón. Pues vamos a mirar en realidad qué es lo que quiere decir la gente. Pues su corazón puede que exista una recta intención y personajes nobles y ¿por qué no? A ver. Y entonces he tratado de mirar positivamente lo que se está realizando allá en Alemania, en la Conferencia Episcopal Alemana, en ese sínodo allá alemán. Y hay unas cosas que yo, ¿cómo hago para interpretar positivamente eso? ¿Cómo hago para no verle el lunar negro en el tablero blanco? Trato de interpretar positivamente toda la tarea ingente que desarrolla este padre James Martin. Y no he podido encontrar algo positivo. No es que uno se ensañe, ni que uno sea terco, ni que uno sea rebelde y desobediente, no. Sino que miro a ver oiga, vamos a mirar qué fue lo que quiso al fin, en últimas, Hitler. De yo tener alguna lucecita por allí que lo llevó a hacer semejante conflagración, semejante genocidio, semejante holocausto. A ver, algo positivo. A ver, Pol Pot, a ver, Stalin, Calvino, a ver, Lenin. A ver, vamos a tratar de interpretar, a ver positivamente qué es lo que hay en el corazón, por ejemplo, del cura Pérez o de Camilo Torres, que se fueron para la guerrilla. O estos mismos guerrilleros. A ver, una cosa positiva, a ver qué lo llevó a todo eso, a hacer tanto mal, tanta muerte, tantas fosas comunes, tanta bala, tanta sangre. Trato de interpretar positivamente a todos aquellos que desarrollan, promueven, no dan dinero, hacen toda esa publicidad, todo ese marketing, todas esas señoras con un pañuelo en el pescuezo de color verde. ¿Qué las mueve? Es tratar de interpretar positivamente toda esa gestión. A ver. No, hermanos. No puede llegar a tal punto de engañarse. Las cosas son claras. O estamos con Cristo o no estamos. O recogemos o esparramamos. O somos amigos del mundo o somos enemigos de ellos. Tú sí, sí, y tú no, no. Mi bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca por siempre. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.